minutos vamos a dar una conferencia muy temprano. Saludos a todos. Bueno, bienvenidos a este webinar de Grupo Leti para hablar del manejo actual de la enfermedad venosa. La enfermedad venosa, que es una de las patologías olvidadas hasta los actuales momentos, donde un grupo de médicos, y en este caso liderado por el doctor Carlos Durán, han venido trabajando arduamente en el progreso de esta enfermedad que había sido olvidada. Muchos pacientes no tenían oportunidades y tener también alternativas terapéuticas que mejoraran en este momento su calidad de vida y mejoraran su condición. Para esta noche tenemos a nuestro invitado, el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Él es el CEO de la Unidad Vascular de Caracas. Tiene amplia experiencia en el manejo y tratamiento de las enfermedades venosas. Así que, ¿quién más que el doctor Durán nos pueda hablar hoy de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y qué es lo pertinente en la actualidad? Así que bueno, bienvenido y gracias por la oportunidad. Saludos a Drupal, ¿me escuchas perfectamente? Muy bien, quiero que me confirme si me escucha el doctor Asdrúbal para iniciar la charla. Entonces, bueno, buenas noches. Sí, sí se escucha. Perfecto, ya estamos, ok. Muy bien, buenas noches, soy el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Muchas gracias al laboratorio Leti, ok, mucha gente en el extranjero que nos está escuchando en diferentes plataformas. Leti es un laboratorio venezolano, ok, que lleva Doxium y nos está invitando muy cordialmente a sus instalaciones, que son hermosísimas, para hablar del manejo actual de la enfermedad venosa, ok. Hay que tomar en cuenta que la enfermedad venosa, 40% de la población mundial tiene patología venosa, y hay que diferenciar una gran parte entre un problema estético y un problema de enfermedad. Por ejemplo, C1 es un problema estético y C2 es un problema de enfermedad, varices tronculares que tienen capacidad de brotar, hinchar, manchar y dañar su pierna en un futuro. ¿Ok? Entonces, bueno, tomando en cuenta que como todo en la vida pasa y la evolución de las personas, la evolución de la tecnología, por ejemplo, Messi ya está del Barcelona, PSG, básicamente en la Liga Americana, bueno, Ronaldo en la línea de Arabia Saudita y bueno, Mbappé, lo que acaban de golear hace unos minutos, hace unos días, en el Paris Saint-Germain y son las autoridades a nivel mundial sobre bueno, es campeón de Champions hace poco. Bueno, entonces seguimos hablando de estas cosas. ¿Qué es lo importante en la enfermedad venosa? No cerrarse en un concepto, tener toda la tecnología necesaria, abrirse, porque ya van a hablar diferentes tipos de conceptos, manejos actuales, y muchas veces combinar toda esta serie de herramientas, entre ellos NT, técnicas no turmescentes, láseres de última generación, 1940, como ven las imágenes, equipo de radiofrecuencia, varixio, láseres transdérmicos, no ser cerrados en una técnica. Por ejemplo, ¿qué es mi consejo a nivel mundial cuando voy a estos congresos a nivel mundial? Tener una serie, la mente abierta, porque un paciente puede tener varias indicaciones, un paciente puede estar con técnicas combinadas. Eso es importantísimo, ya que cerrarse en una técnica, digamos, no es lo que actualmente es el pensamiento de un especialista, ojo, especialista en la enfermedad venosa. Sí hay que tomar en cuenta que para nosotros hablar tenemos que tener serias documentación, ¿ok? Que es lo que se hace en la actualidad.
Y bueno, perfeccionar lo que se hace en la actualidad, por ejemplo, los niveles de evidencia. Según las clínicas europeas, según las guías americanas, hablamos de los cierres térmicos como primera indicación, ¿ok? Bueno, sí, hay personajes que se dedican a diferentes técnicas, entre ellas conocimos al doctor en Estambul, bueno, con unas indicaciones que han ido básicamente tomando terreno, ¿ok? Técnicas que han tomado terreno como el cialoquilato, la NTNT, pero básicamente, bueno, son técnicas que no estamos cerrados, son técnicas que se hacen con muy buenos resultados, ¿ok? Entonces, en la actualidad nosotros vamos a exponer nuestra experiencia personal con láser 1940, con fibra radial de rutina, hacemos todos estos casos. ¿Ok? Con diferentes estudios publicados en diferentes sociedades científicas, rusas, turcas, americanas, bueno, básicamente, ¿qué es lo que se hace en la actualidad? ¿Cómo se mide? ¿Y qué es lo que vamos a hablar en la revisión que vamos a hacer? Básicamente vamos a hablar de los leads, ¿ok? La diferencia entre fibra plana, fibras radiales, los diámetros de las fibras, la efectividad de estos procedimientos. Bueno, en la unidad vascular, básicamente se atiende un 80% del sexo femenino, un 20% del sexo masculino. Básicamente tenemos una estadística en la actualidad con láser 1940, tenemos una estadística de 610 casos manejados y vamos a realizar el análisis de esta revisión, ¿ok? Entonces, en los protocolos, bueno, es un protocolo muy interesante donde tomamos en cuenta el diámetro de la vena. Mayor de 5 milímetros usamos 4 watts, entre 5 y 10 usamos 5 watts y mayor de 10 milímetros usamos 5 a 5.5 watts, incluso en diámetros digamos, con un diámetro mayor de milímetros, podemos considerar, ojo, podemos considerar técnicas combinadas, ¿ok? Entonces, en nuestra serie tenemos documentado promedio de un lead entre 30 y 40, que eso ha ido en la actualidad aumentando, de 5 milímetros, entre 5 y 10, un promedio entre 40 y 70, 80 en la actualidad, me quedo un poco más de energía, ¿ok? Por así, diferentes recomendaciones. Y bueno, y mayor de 10 milímetros, básicamente usamos promedio entre 80, 90 e incluso hasta 100 joules sobre centímetro. Paciente, en nuestro protocolo, todo paciente C4, C5 y C6, con lo que presentamos en el Mundial en Argentina, todos estos pacientes iban anticoagulados con protocolos, ¿ok? Esto lo hemos modificado. Básicamente, todos los pacientes en la actualidad usamos Clexane intraoperatorio, obligatorio, y pacientes de bajo riesgo, es decir, pacientes de un diámetro de una vena de 5 milímetros, usamos 3 días de rivaroxaban de 10 miligramos. Y pacientes mayores de 5 milímetros promedio usamos 10 miligramos vía oral, por supuesto, por 7 días. Esto lo usamos de rutina. Pacientes C4, C5 y C6, ya que hay diferentes combinaciones, pacientes que tienen úlceras o cambios tróficos, hay mucha relación entre estos pacientes con cambios tróficos muy avanzados, con trombofilia, con problemas reumatológicos, por eso es que nos justificamos el tratamiento. Sí, 30% de los pacientes con úlceras está asociado a este riesgo o patologías combinadas con entre ellas trombofilia. Entonces, si este paciente usted lo opera con la técnica que usted desee, ya sea safenectomía, ya sea radiofrecuencia, no NTNT o endoláser, 810, 1470, 1940. Es decir, tomar en cuenta este protocolo, que es un protocolo incluso que hemos tomado algunas revisiones de unos estudios en Suiza, muy interesante, en el cual estos protocolos bajaron los riesgos el porcentaje de Hitch, bajaron las lesiones térmicas, trombosis inducidas por calor y bajaron las complicaciones y no hay riesgo o no hay mayor recurrencia ni recidiva en el tiempo. Por ejemplo, en los seguimientos, que esto va a ser presentado en la tesis de la Universidad Europea de Madrid, alteración estética de los miembros inferiores y flebología, nosotros tenemos al control de un mes, de 3 meses, de 6 meses e incluso al año de un porcentaje, digamos, mayor de 300 casos. Tenemos 650 en un seguimiento, 610 casos en un seguimiento de básicamente de 6 meses y establecido. Entonces, allí es importante porque no tenemos recurrencia, es decir, porque está el mito de que la profilaxis de estos pacientes tiene mayor recurrencia, es decir, eso no está en nuestra estadística. ¿Ok? Entonces, el protocolo usamos fibra radial de 600 nanómetros. Está relacionado el diámetro de la vena con recurrencia y recidiva. Entonces, por ejemplo, de 400,
de 600, nosotros de rutina usamos la de 600, a menos que sea una vena muy delgada, es decir, de 3, 4 milímetros, que usamos 400 nanómetros, ¿ok? De rutina usamos prácticamente 600 fibra radial. ¿Ok? La tasa de infecciones, bueno, sí, tenemos una celulitis en un paciente con un índice de masa corporal mayor de 25, eso es importante. ¿Ok? Quimosis, sí, es muy frecuente, incluso con los láseres de última generación, que si hay diferencia entre un láser 1470 con la quimosis 1940, sí, digamos, yo que he usado ambas técnicas, sí, es menos equimosis, pero realmente, digamos, no hay tanta diferencia en el postoperatorio. Trayectos endurados frecuentes, ¿ok? Hitch bajos, TBP cero, ¿ok? Quemaduras de la piel, lesiones a nivel de los nervios, nulo, ¿ok? Hiperpigmentación es frecuente, por eso hemos desarrollado lo que vamos a documentar. Tasa de recanalizaciones nula, hay que estar pendiente en los seguimientos. Entonces, es un protocolo muy bien establecido donde literalmente esta es la forma como trabajamos nosotros, con el láser, con las imágenes, sistemas de grabación, ¿ok? Y la fibra radial de rutina. Esto es importante. Hay una boga, es decir, de estos procedimientos, es importante que sean realizados por personas expertas, es decir, por cirujanos vasculares, por cirujanos cardiovasculares, personas con entrenamiento flebológico, ¿ok? O quien se dedique a la enfermedad venosa, pero que tenga, digamos, interés en la enfermedad. ¿Ok? Porque la experiencia y la estadística sí, increíblemente marca la diferencia. Consejo para los amigos. ¿Ok? Siempre que haga un procedimiento endovascular, verifique su fibra, ¿ok? Verifique, digamos, cuando termine el procedimiento, los cabezales, porque es importante y por eso que debe ser realizado por cirujano, porque se puede convertir. Por ejemplo, ruptura de cabezales, ruptura de fibra, eso es importante. ¿Ok? Donde literalmente, como le digo, de rutina, eso hay un estudio que publicaron unos rusos, por cierto, que hubo una migración del cabezal hacia a nivel de la pelvis, ¿ok? Bueno, básicamente eso es nuestra estadística nula, ¿ok? Sí, rupturas de cabezales con resolución de forma eficiente, ¿ok? Bueno, esto es los seguimientos, ¿ok? Respetamos 2 centímetros de la unión safenofemoral de rutina. Básicamente, muchas veces somos un poco más exactos en el cierre, dependiendo de cada caso particular. Mire cómo de rutina a la semana, eso sí es obligatorio, verifico la unión safenofemoral, que no tengamos lesiones térmicas inducidas ¿ok? Trombosis inducida por lesiones térmicas, ¿ok? Entonces, bueno, esos son nuestros seguimientos que hacemos de rutina a todos a nuestros pacientes. Combinamos técnicas diagnósticas en todo de rutina, aún con los láseres de última generación, aún con la fibra de última generación. Uso anestesia tumescente. ¿Por qué? Bueno, mayor contacto de la vena, mayor efectividad. Mire, bueno, el dolor realmente sin tumescencia con un láser 1040 puede ser nulo, aunque, digamos, yo tengo experiencia en todos mis casos, en 610 casos de rutina con anestesia tumescente. ¿Ok? ¿Qué es importante? Consejo para los amigos. Ya el segundo consejo que doy el día de hoy. Un día antes de cada procedimiento, realizar el mapeo preparatorio. Un día antes de cada procedimiento, realizar el mapeo preparatorio, que consiste en marcar al paciente, como lo ven allí, básicamente en el marcador rojo con láser, azul cuando va a ser técnica frío, es decir, FOAM, y verde para flebectomía. ¿Ok? Entonces, en mi experiencia, en mi estadística, todos los pacientes fueron realizados con anestesia local. ¿Ok? Todos los pacientes se dieron de alta 4 horas posterior al tratamiento, porque de rutina no lo hago office procedure. De rutina lo hago en 2 salas, ¿ok? Un quirófano exclusivo de mi uso, el quirófano 4 de la unidad de la clínica, donde, bueno, lo hago de rutina con anestesiólogo, lo hago de rutina con protocolo establecido, con preoperatorios, y un día antes de cada paciente le hago termografía, le hago realidad aumentada, verifico el eco, ¿ok? Entonces, ese mapeo tiene 3 ecos, ¿ok? Un eco que es realizado por un técnico, un eco que es realizado por mí y un técnico que es realizado por mi ayudante, que es muy eficiente, que es un cirujano vascular, para evitar, es decir, este share leak, es decir, la safena mayor falla, qué es lo que voy a usar, qué fibra voy a usar, cómo lo voy a hacer, técnicas combinadas, técnicas no combinadas, si voy a usar varixio, si voy a combinar diferentes técnicas, diámetro de la vena,
¿ok? Y si usan interruptores cortos, interruptores medianos, interruptores largos, eso es importante, ya que eso va a marcar la diferencia. Si falla la vecina, si falla el accesorio anterior, si falla safena menor o realizando el informe de consulta hubo un error, no se copió la vena exactamente, son factores, digamos, que se evitan con el mapeo preparatorio, marca la diferencia e incluso saber lo que vas a hacer un día antes es muy importante porque sabemos el acceso principal, sabemos el acceso secundario en el caso de fallar la canulación, que en la tasa de canulación de fallo de canulación es nula, todo lo hacemos ecoguiado, ¿ok? Expertos en canulación. Muchas veces me hacen esta pregunta en Argentina y en los foros mundiales. ¿Cuántos segundos yo me quedo a nivel de la unión safeno-femoral? Eso es importante, ¿ok? Básicamente, depende del tipo de vena, por supuesto, pero normalmente en esa unión me quedo entre 30 a 50 segundos de forma inicial en un diámetro de 1 centímetro, ojo, ya que eso me ayuda a la efectividad. Entonces, mucha gente dice, bueno, usted se queda un segundo, porque realmente con estos láseres ya van a ver el nivel de daño térmico. Es decir, es un láser muy selectivo al agua. Mire cómo va a la capa del endotelio. Mire cómo sella literalmente. Ahí ven el halo. Es decir, que eso llegue a la femoral o que tenga lesiones expansivas a otras zonas ilíacas, eso es nulo. Es decir, el daño térmico es milímetros. ¿Cómo lo ven en esa imagen? El halo térmico. También tengo imágenes histológicas, me he llegado al seguimiento de este daño térmico, de esta, digamos, daño a nivel es muy localizado. El que le interesa, le puedo enviar por la red de los foros los estudios histológicos que hemos realizado, como es una vena sana y como es el daño térmico localizado, ¿ok? Una tasa digamos, de recidiva nulas. Mire cómo está, ahí se ve exactamente. Es decir, no le tenga miedo a la unión safenofemoral. Selle la vena efectivamente, porque si no tiene un LIP, es decir, la energía lineal total estipulada o no hay un daño térmico, como ahí cuando viene la complicación realmente. Y en el protocolo, como le dije de entrada a todos los pacientes de leve, moderado y severo en riesgo, básicamente todos yo lo anticoagulo con rivaroxaban. Eso marca la diferencia en mi protocolo con tasa de complicaciones cero. Entonces, si yo justifico si un procedimiento traumatológico tiene riesgo de trombosis, muchas veces el nivel cultural de las personas que se operan piensan que la operación tiene que estar en reposo, y aún diciéndole, aún explicándole que en deambulación precoz, su vida normal es con anestesia local, el paciente llega caminando, se va caminando, aún tiene la cultura que si estoy operado, estoy acostado. Entonces, si hay riesgo en trombosis en otra cirugía, imagínense nosotros que estamos sellando, literalmente estamos tocando una cascada de coagulación, se están reactivando diferentes factores, donde por eso justifico el uso en mi protocolo de rutina con profilaxis, ¿ok? De 3 a 7 días. Bueno, básicamente todos los pacientes de la Unidad Vascular de Caracas, mire que hay técnicas no tumescentes, todos los pacientes de rutina combino láser 1940 en el segmento supragenicular, fibra radial y en el segmento infragenicular, incluso en las colaterales, a nivel de la úlcera, la lipometaclorosis, que no hago flectomía en esa zona, hago literalmente el uso del varixio foam, como diría un amigo. El FOAM es inteligente, el FOAM se va a ir a los canales donde está y hay mayores tasas de cicatrización de las úlceras, el procedimiento Oyer-Mayer modificado, es decir, endoláser, ¿ok? Espuma, y en este caso hago el injerto de estampilla para un cierre definitivo de la úlcera. Entonces, ese estudio es muy interesante y lamentablemente la causística no pasa de 20 pacientes, donde literalmente con esta técnica, Oyer-Mayer modificado a lo venezolano, básicamente tenemos mejores resultados para el cierre definitivo de la enfermedad venosa, que ya tienen pacientes llevando una vida de enfermedad, 10, 15 años, esta úlcera, en 3, 4 meses, lo podemos cerrar de una forma muy eficiente, e incluso en tiempos a veces sorprendentes, de 2 a 3 semanas, este paciente está resuelto, porque trata la causa, es decir, la safena mayor, trata de una forma eficiente las colaterales, trata de una forma eficiente las perforantes, trata de una forma eficiente la enfermedad, ¿ok? Como les decía, no ser cerrado es importante,
paciente con cambio estrófico muy avanzado, lo que le estaba explicando. Este es un paciente C5, mire cómo que anulamos las colaterales, es decir, para no hacer flectomía en esa zona. Láser 1940, ya está mi amigo Varixio, ¿ok? Que es una magnética con resultados, una calidad de espuma estandarizada de una forma mundial. Entonces, ahí hablamos el mismo idioma. ¿Cuál era el problema de las de inflebología? Que aquí hacían algo, allá hacían algo, era algo no estandarizado. En la actualidad hemos intentado estandarizar, hablar el mismo idioma. Eso es muy importante en cirugía cardiovascular, en cirugía vascular y en flebología. Hablar el mismo idioma, como ven allí, diferentes técnicas, no cerrarme la técnica, es decir, incluso a veces hago ligaduras altas, depende si el diámetro es 20 milímetros de rutina, yo voy a ese ligar, aunque literalmente no he ligado, literalmente lo hacemos con cierre endoláser con buena efectividad, sin ningún tipo de inconveniente. ¿Ok? Comparando nuestras series con las series mundiales, bueno, sí, algo digamos, muy estandarizado, los resultados muy evidentes, tanto en series, es decir, hacer las cosas correctas, hacerlas aquí en Venezuela correctamente, hacerlas en Argentina correctamente, hacerlas en Estambul correctamente, van a salir las cosas bien. Entonces, si usted hace un mapa preparatorio, si usted evalúa a su paciente, estos chest lead que estoy diciendo, créame que le va a ir muy bien a usted y a su paciente. Entonces, bueno, también tenemos experiencia con radiofrecuencia, sí, ciertamente mayor riesgo, mayores reportes que no en la casuística de nosotros, de Hitch o de trombosis, realmente, mira, muy eficiente la radiofrecuencia, es una técnica muy buena, pero bueno, básicamente el mundo haciendo láser 1940 y hemos realizado esta experiencia con esto, ¿ok? Interesante pregunta. Diferencia entre fibra radial y fibra plana. Señores, en mi experiencia, más allá del dolor, que es nulo en ambas técnicas, más allá de la equimosis, que es igual equimosis en fibra radial, sí, hay mucha diferencia cuando yo hablo con el doctor Bonet, que es, digamos, uno de los expertos, el que creó el endoláser, es decir, sí, yo uso promedio en un paciente de 35 centímetros, una safena de 35 centímetros con un diámetro de 6 milímetros, promedio puede usar entre 50 y 60 de LIP, eso es el promedio que es estandarizado. En una tasa de cierre promedio de entre 7 y 8 minutos, o ya está, digamos, estipulado. Con fibra plana puedo durar casi el doble y voy a usar el doble de energía. Es decir, ¿hay alguna diferencia más allá del tiempo? ¿Hay una diferencia más allá del LIP? Realmente, mire, en mi experiencia no. Es decir, en efectividad es muy perfecto tanto la fibra plana como fibra radial. Bueno, yo uso de rutina fibra radial, eso sí está, digamos, lo digo en todos los congresos en mi experiencia. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el láser 1940 y 1470? Más allá, bueno, si usted se va a comprar un láser nuevo, compre el 1940. Pero si ya tiene el 1470, como muchos de mis amigos que se han desesperado y compraron 1940, realmente los resultados son buenos. E incluso con los láseres 810, incluso sí, simplemente que bueno, menos equimosis, menos dolor, marca la diferencia realmente más allá de la evaluación de recuperación, menos dolor, menos equimosis, sí, sí, es verdad. Y muchas veces la láser 1940 es perfecto y no causa nada de esto, pero no es el denominador común, créanme. Como vieron allí, más del 60-70% realiza equimosis. La tasa de manejo del dolor es muy nula, a menos que tengan mucha flebectomía, un daño muy crónico, un daño muy florido. Allí sí, bueno, más que todo el dolor por la manipulación, ¿ok? Donde también hemos combinado diferentes técnicas láser total, es decir, con FOAM, Varixio, es decir, eso ayuda, ¿ok? Lo que hablamos, mire, mire, de 43 centímetros, bueno, esto es lo que hemos usado, 1376, ¿ok? Leak de 36, leak del 25, incluso aún con leak bajo, mire cómo está la equimosis en el trayecto, más que todo también por la tumescencia, ¿ok? Ojo, de rutina también usamos anticoagulantes, no se los olvide. Paciente que sí marcamos la diferencia. ¿Por qué decidir esto? La técnica que usted opere, láser 1470, 1940, radiofrecuencia, NTNT, safenectomía. Ok, usted lo opera, va a quedar bien operado. Si usted lo planifica con un mapa preparatorio, realmente la técnica o la safenectomía, que en la actualidad no sería hacer por las indicaciones, pero si usted la hace y la hace bien, bueno, mire, puede tener buenos resultados, pero que sí marca la diferencia en un antes y después
es lo que vamos a describir. Ok, entonces usted opera un paciente con la técnica que usted decidió, en este caso yo decidí 1940, mire cómo queda el daño de la piel producto de la enfermedad venosa. Mire cómo está esa piel envejecida, mire cómo está la pigmentación, ¿ok? Mire cómo están todos estos daños estéticos, ¿ok? E incluso cuando hacemos flerectomía, mire las cicatrices que a veces son milimétricas, muchas veces no se ven. Nosotros podemos mejorar estos resultados donde históricamente fueron omitidos, no pensaron, si simplemente históricamente toda la sociedad de flebología se trató la safena, trató la colateral, trató la inyección, trató con láser, pero ojo, hay algo más allá con resultados muchísimo más satisfactorios tanto para usted como para el paciente, que va a mejorar seriamente los resultados, los resultados. Entonces, una paciente con una úlcera activa, mire cómo queda todo ese daño crónico, esa queratosis, esa pigmentación, ese daño, esa mancha, por decirlo de una forma. Estos resultados se pueden mejorar. ¿Cómo perfeccionar sus resultados? Ok, tenemos 105 personas y 500 personas en el Instagram. ¿Cómo mejorar estos resultados? Sí, lo podemos mejorar, no se preocupe, ya le tenemos la técnica. Entonces, esta fue la realidad, lo que hemos justificado, lo que tenemos años trabajando, lo que hemos patentado, hemos estudiado y hemos, digamos, profesionalizado estos avances, ¿ok? Conceptualizamos, ¿ok? Entonces, se justifica un tratamiento avanzado de la alteración estética de los miembros inferiores. Bueno, la estética va más allá de las varices. Alternativas que describimos, alternativas poco conocidas, poco realizadas por los especialistas. Ahorita en la actualidad tengo un grupo que ya se está dedicando a esto. Por décadas fueron ignoradas, ¿ok? Simplemente manejaban inyectadores de una varice, se inyectaba una varice y no le tomaba importancia a la calidad de piel. Mire, solo se cumplía un objetivo. Ojo, no es que estemos en contra de las inyecciones. Inyectamos muy bien. Pero si usted solamente inyecta, solamente está cumpliendo el objetivo de la varice. Es decir, y la estética va más allá de la varice, como ustedes están viendo en las imágenes. Ok, mire esa pigmentación, mire todo ese daño, mire esa textura, mire esa calidad de la piel. Entonces, ahorita vamos a justificar diferentes métodos para el rejuvenecimiento de los miembros inferiores, todo el concepto en una sola pierna, en un solo concepto. Esto marca la diferencia. Técnica Class. Técnica Class, una técnica que está de boga, que bueno, va a estar en Brasil ahorita con Kazuo un poco en diciembre. Bueno, sí, una técnica que hace láser de la reticular y después posteriormente inyecta glucosa al 75% con un protocolo establecido. Bueno, una técnica en uso, pero igual a una de las técnicas más modernas, que es crioláser más criocleroterapia, con este protocolo, aún deja por fuera las alteraciones estéticas, solamente cumple un solo objetivo, que es la varice. Entonces, nosotros vamos a favor de este concepto, que es FFR, que es fleofotorrejuvenecimiento, que es el tratamiento específico avanzado de la alteración estética de los miembros inferiores, producto, ojo, de la enfermedad venosa, para el rejuvenecimiento cutáneo, que utiliza combinado, lo que hemos hablado desde un principio, no ser cerrado, técnicas combinadas, crioescleroterapia, ojo, crioescleroterapia, crioláser, tecnología fotónica, diferentes aplicadores de fotónica, entre ellos importantísimos, el IPL, ok, 555, 530, para pigmentaciones más claras, pigmentaciones más oscuras, ok, el NJAK, no defender un NJAK, diferentes formas de NJAK, ¿ok? Y FRAX, que es la perla de oro de esto, que es el rejuvenecimiento tanto de capas profundas como de capas superficiales. Capas superficiales, hablamos entre 200 y 400 micras, y capas más profundas, promedio entre 500 y 600 micras. Es decir, colágeno, textura, brillo, ¿ok? Rejuvenecimiento, esto fue ignorado históricamente por las diferentes sociedades. Entonces, bueno, en una encuesta que realizamos en la Unidad Vascular de Caracas a 300 pacientes, ojo, una unidad masiva, 300 pacientes, yo le dije, mira, si usted solamente inyecta o le planteamos este concepto de fleofotorrejuvenecimiento, ¿qué plantea usted? Es decir, si usted solamente trata una varice, que es un objetivo, y aquí trata pigmentaciones, aquí trata todo el daño del envejecimiento de las piernas, daño solar, daño producto de la enfermedad venosa, y aún tratamos la varice, ¿qué prefiere usted? Bueno, ya van a ver los resultados. Sí, hay que respetar el sitio, una flebosuite, tiene que tener flebosuite, siempre en las sociedades hablaban para atender, digamos, un mareo, las complicaciones de la escleroterapia, tener monitores, tener oxígeno, tener aspirador, tener una sala agradable en caso de una emergencia, tener todo a la mano
automáticamente. Entonces, eso es importante para los pacientes, eso es importante la seguridad del mismo cirujano. ¿Ok? Entonces, ¿qué aplicamos? ¿Cuáles fueron las técnicas y cómo lo hemos desarrollado? Bueno, NJAK 1064, Neodino Jack, mire cómo es la perla de oro para las arañitas venas reticulares, ¿ok? Con mucha efectividad, donde podemos tener un nivel de aclaramiento de un 60% en 2, 3 sesiones, ¿ok? Igual, no es que defendemos el láser solamente, combinamos crioescleroterapia más crioláser y todos estos diferentes aplicadores de fotónica. ¿Ok? Combinaciones, miren la pigmentación, es decir, usted operó a ese paciente y alta, ya no puedo hacer nada, como dicen en diferentes unidades. Sí, aquí podemos hacer mucho. Podemos perfeccionar esos daños, podemos mejorar el daño crónico, podemos mejorar esa lipohematoesclerosis hasta niveles de aclaramiento sorprendentes. ¿Ok? Esto es lo que le comentaba, el Frax 1940, colágeno, textura, brillo, es decir, mejorar la calidad de piel. Cuando usted tiene muchas varices, muchas arañitas, unas reticulares, la piel queda envejecida, la piel tiene un daño producto de toda esta cascada de enfermedad, ¿ok? Entonces, con estos aplicadores Frax, nosotros vamos a perfeccionar esta calidad de piel más suave, piel en porcelana, piel, una textura muchísimo más agradable en sensación. Entonces, con estos diferentes protocolos, que son láseres fraccionados no ablativos, realizamos un daño térmico, ¿ok? En forma ablativa, segmentada, ¿de acuerdo? Y con los resultados sorprendentes. Las cicatrices, las cicatrices de flebectomía, las cicatrices de estos mismos procedimientos, nosotros vamos a mejorar. Entonces, ya estás abriendo una mente que el fleofotorejuvenecimiento es un tratamiento superior que incluye el target de las varices y también incluye los otros targets que no son de las varices, con resultados para el paciente, incluso para usted, desde diferentes puntos de vista, va a mejorar su práctica médica. ¿Ok? Muchas veces en una misma sesión podemos realizar diferentes combinaciones, diferentes protocolos. Por ejemplo, hace ya unas semanas hemos incluido el protocolo Flash Jack, en el cual cuando hablamos del brillo, de la contextura, protocolos muy bien establecidos para mejorar su calidad de piel. Estas tres cosas son muy importantes en la actualidad. Entonces, la flacidez, el daño, las arrugas en los pies, el daño a nivel de el daño a nivel del colágeno, a nivel de las capas, tanto superficiales como profundas. Tenemos el Sublime, ¿ok? Aplicadores de radiofrecuencia, microagujas con radiofrecuencia, tanto capas intermedias como capas más profundas. Señores, esto mejora seriamente la calidad de la piel, ¿ok? Como están viendo allí, entonces el paciente no es solo una varice, una varice. Entonces, la varice simplemente, bueno, es alteraciones estéticas de los miembros inferiores que fue históricamente omitido, históricamente no tratado. Entonces, mire, AFRA 1550, el NJAK atrás, con el protocolo Sublime de este equipo de radiofrecuencia que mejora la calidad. Por ejemplo, este es un paciente muy interesante en el cual varices tronculares, flacidez, cuando hago la flectomía, se ve dañada esta capa, queda como flácida cuando usted manipula con estas pinzas especiales. Entonces, hacemos frac de cicatrices, radiofrecuencias no invasivas y esto mejora seriamente la calidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico mi protocolo? ¿Cómo es el protocolo de esto avanzado? El fleofotorrejuvenecimiento. Mire, podemos hacer en el NJAK con crioterapia, incluso crioterapia primero y posteriormente en el NJAK, es decir, ahí como lo ven, JAK con IPLs, ¿ok? Frax con JAK, frac con 1550, es decir, cicatrices, colágeno, textura. Vamos a perfeccionar, a tener muy buenos resultados. Mire cómo este paciente está todo pigmentado, todo dañado. Y bueno, sí, ella fue por una varice, pero la varice quizás es lo de menos. Entonces, esto es nuestro protocolo, pueden tomarle foto. ¿Cómo realizamos los spots que usamos? Los spots que usamos, la fluencia estipulada, una fluencia quizás dirán altas. Esto es muy importante. En mi experiencia hay que saber de las plataformas fotónicas. E incluso yo tengo 2 Norlis, ¿ok?
de la Casa Comercial Candela y tengo un Gentle Mac Pro Plus de la Casa Comercial Candela. Las fluencias son distintas, el comportamiento de los jacks son distintos. Una de los Nori lo uso para una cosa, el Gentle lo uso para otra cosa. El point, yo le digo point, el resultado final inmediato, es muy distinto según la plataforma que estemos usando. Entonces, no enfrascarse en un láser, no enfrascarse en una experiencia, es tener el abanico abierto para este concepto. ¿Ok? La fluencia que usamos con BL, con PR, con los fracs 1550 y el protocolo que estaré publicando recientemente va a ser el protocolo de la flacidez y mejorar la calidad de la piel, es decir, las arrugas. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, estas personas que están conectadas, 105 personas que están conectadas, ahorita van a ver a su familiar, van a ver las arañitas, vean el pie, vean las pigmentaciones, vean las rodillas, palpen la calidad de la piel, la estrechez, la calidad como tal, ¿ok? La flacidez. Todo eso en este concepto tiene cabida. Entonces, como le explicaba, bueno, sí, resultados sorprendentes, ya lo operamos, ya le hicimos técnicas combinadas, bien chévere, ¿ok? Y cómo quedan estos resultados posteriores, ¿ok? Entonces, bueno, sí, son protocolos que tienen su tiempo de recuperación. Mire, paciente operado de la safena e incluso estamos tratando cicatrices previas, pacientes con daños tróficos, mire cómo está el mapeo aquí, estos daños, mire, paciente con la úlcera, el daño que queda posterior a la úlcera, cómo puede mejorar usted realmente, incluso en pocas semanas, la calidad de su piel. ¿Ok? Entonces, es un concepto amplio, es un concepto que nos da para diferentes alteraciones de los miembros inferiores, es un concepto más completo que simplemente ser un inyectador de varices con solo objetivo. Ojo, yo también soy inyectador de varices, inyecto muchísimo. La queratosis actínica, mire todo este daño, estas cicatrices, como en promedio en un mes pueden mejorar seriamente tanto las varices como las pigmentaciones, como la queratosis, como todo este daño. Mire, este paciente es el antes y mira cómo va, ¿ok? Entonces, si usted solamente ve la varice, está quizás omitiendo más del 90% de la alteración estética de los miembros inferiores. Ojo con eso. Otro dato. Tercer consejo que doy, ¿ok? Entonces, bueno, este paciente sí, lo operaron, no tengo más nada que hacer. Más nada que hacer. Abra su mente, tenemos que hacer, podemos hacer y podemos mejorar. Cierta forma tiene su curva de aprendizaje, cierta forma, bueno, esto es interesante porque, bueno, un experto le hace un resumen de protocolo donde nosotros fuimos pioneros y donde nosotros tuvimos que ir evaluando por point, donde ahorita básicamente, digamos, definir o estos tipos de charlas simplifican para un especialista. Un especialista lo entiende muy bien y es reproducible a corto periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, terapias convencionales, pigmentaciones por escleroterapia, trombo por escleroterapia, úlcera por escleroterapia, algo elevada. Incluso, según la FDA, están reportados 31 muertes con polidocanol. Imagínense eso. Entonces, en el protocolo que estamos haciendo, yo estoy usando glucosa, ¿ok? Con crioterapia no es que uno inyecte, es que inyecto muy poco. Entonces, este paciente, mire las pigmentaciones que tiene, posteriormente a tratamientos con escleroterapia previos en otro centro, y mire cómo puedes mejorar realmente los resultados, o realmente la calidad de la piel, realmente esto. Bueno, eso es un poco de cómo es el manejo invasivo, la primera fase, que es la fase endovascular, luego viene la fase más importante, que es la fase de fleofotorrejuvenecimiento, ¿ok? O alteración estética en miembros inferiores, donde no es solo inyectar, donde no es solo una varice, donde tiene que ver un paciente como un todo. Bueno, y en muy pocos meses, en diciembre, el primer día de diciembre, estaremos con las autoridades mundiales, como le explicaba Asdrúbal, qué es lo que viene en un futuro. En un futuro, bueno, estamos trabajando en eso. Hay personas que nos dedicamos a esto a diario, vivimos para esto, donde mi principal motivo de investigación es la enfermedad venosa, donde vamos a los tratamientos no invasivos. El doctor Kazuo Miyak nos acaba de invitar como embajador de Venezuela, primer embajador en Venezuela en el IMAC. Entonces, bueno, con gusto estaremos hablando, incluso probablemente esta misma charla. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación al comité organizador y bueno, tomar en cuenta que 1470, 1940 o la técnica que usted realice va a ser muy buena. La técnica que usted tenga más experiencia, hágala, pero marca la diferencia en los protocolos postoperatorios con flebo fotorrejuvenecimiento. Entonces, bueno, sí, tenemos buena experiencia, buena estadística, unas enfermedades, más del 90% de mi práctica médica es la enfermedad venosa. Y bueno, a eso nos dedicamos a diario y muchas gracias al comité organizador Leti, al doctor Adru Alfonso, cardiólogo hemodinamista,
por darnos esta invitación para hablar del manejo actual de la enfermedad venosa. Saludos. Gracias, Carlos. Gracias por tan genial conferencia. Te fuiste llevando por todas las técnicas y por todo lo nuevo, por todas las técnicas bien interesantes que se están aplicando y lo bueno que se están aplicando aquí en nuestro país y esta disponibilidad y disposición de todos los pacientes. Nos toca hay varias preguntas, Carlos, y bueno, darle las gracias a todas las personas que están conectadas. Se ha mantenido la audiencia hasta el final y hay varias preguntas que hacer y para fomentar la discusión en este momento. Hay una pregunta, ¿qué piensas de la ligadura del callado safenofemoral? En la actualidad, básicamente la safenectomía, según con gente muy experta, es decir, no tiene indicación. Es decir, hacer una safenectomía en la actualidad no tiene sentido. Hacer una ligadura alta simplemente y no tocar la safena es un error, gran error de hace cientos de años. Es decir, hacer solamente ligadura o hacer safenectomía o hacer ligadura en la actualidad no se justifica. Es decir, hacer la técnica ASVAL sin tocar la safena no se justifica. Hay técnicas alternativas. Básicamente, bueno, la técnica con mejores resultados en el láser, no es que no estemos en contra. El cianocrilato va, el Fregogrif va, varias cosas van. Fíjate que el tratamiento quirúrgico, ¿cuál es tu opinión del tratamiento quirúrgico en la actualidad? Que debería ser mínimamente invasivo, debería ser primera opción el láser, segunda opción la radiofrecuencia. Si usted no tiene láser y si usted no tiene radiofrecuencia, puede considerar la técnica no térmica no tumescente. Si usted no cuenta con nada de esto, con recursos, color y posibilidades, usted simplemente como última opción la safenectomía. Por ejemplo, como lo decía ahorita, en mi centro, con Carlos Durán, en la Unidad Vascular de Caracas, que se haga una safenectomía con toda la tecnología que tenemos es prácticamente un error, el gran problema. La otra pregunta y bueno, siendo pertinente en este mismo orden de ideas, tú das anticoagulación posterior al procedimiento, pero dependiendo del factor de riesgo que tenga este paciente, vas a dar, me imagino, o continúa con antiagregación, continúa con aspirina, o en tu práctica clínica eso es indiferente. Bueno, es un error, por ejemplo, que usted haga un cierre con láser y coloque aspirina, que es decir, eso me va a ayudar. No está demostrado. ¿Ok? El protocolo que usó anticoagulación, un protocolo muy personal, ojo, digamos, con los amigos suizos, que hay unas publicaciones que es con la que yo me avalo, y en cierta forma de mira, si estás tocando una cascada de coagulación, estás haciendo un daño térmico, es decir, estás tocando la vena, Claro. es la sustancia que liberas, vasoactiva, etcétera, estás tocando la vena. Y que la mayoría de estos pacientes tienen comorbilidades, son diabéticos, son hipertensos, han tenido algún tipo de patología subyacente, ¿no? No necesariamente, muchas veces son pacientes jóvenes y pasa uno, es decir, sin complicaciones, es decir, muchas veces son pacientes muy sanos realmente. Sí, claro, que no llegan con diabéticos, sí, claro que mayores son hipertensos. Es decir, bueno, tengo una estadística de gente joven, quizás también por la misma feeling conmigo. Es decir, la estadística de nosotros son mujeres entre 30 y 50 años, no quiere decir que yo tenga pacientes octogenarios, sí, operado en mi serie promedio, creo que no pasamos los 8 casos, 10 casos de pacientes octogenarios, incluso con 10 casos quizás la estadística sea alta, porque operar a un paciente de 85, 86 años con varices no todo el mundo se atreve, ¿ok? Ya. Entonces, pero sí, increíblemente tenemos sí 8 o 10 casos de un paciente octogenario, pero normalmente son pacientes más jóvenes realmente. Tenemos aquí otra pregunta, Carlos. Cuando un callado safenofemoral está pegado a la piel por tumescencia, ¿has notado induración con el correr de los días? Elevado, muy elevado, muy elevado, muy elevado. Ok, sí, los trayectos digamos, es un fastidio en el sentido que hay que explicar al paciente que en 2 o 3 meses esta induración va a ir desapareciendo progresivamente, que es normal, pero en cierta forma sí, en mi causística es elevada, e incluso en los segmentos infrageniculares se nota mucho esa induración, ¿ok? Ha bajado mucho la diferencia, sí, ha bajado Asdrúbal. Dependiendo de la técnica o dependiendo del láser.
no tanto, pues muchas veces con el láser 1940 ha bajado a diferencia de 1470. Ok, Eso sí ha bajado notablemente con la fibra plana, con la fibra radial, eso. pero como te digo, que me justifiquen eso y que sea menos, quizás no, quizás un poquito menos, ¿ok? No. Pero que eso sea la realidad, bueno, sí, esos pacientes van a tener trayecto endurado, es parte de la técnica. Muchas veces hago cierre endoláser y cuando veo que, que está muy cerca en la piel, el cemento, digamos, cerca de la rodilla, infragenicular, hago flebectomía mini incisional con 2 milímetros, incluso lo hago con yelco, hago pinzas especiales y extraigo este segmento porque sí, realmente lo que está diciendo el colega es totalmente de acuerdo y es muy frecuente en nuestra estadística. Otra pregunta que ya tú la has conversado, pero bueno, para darle también vigencia, ¿qué es más efectivo, el láser o la inyección? ¿Y en qué porcentaje? Cuando hablamos de láseres, inyecciones, en fleofotorrejuvenecimiento, en hidrataciones estéticas, Sí. ojo, mi respuesta es clara. Las inyecciones es la primera indicación a nivel mundial. En todas las guías internacionales es muy efectivo. En la técnica que usted lo haga, con polidocanol, con glucosa, con todo lo que es glicerina cromada. Es decir, según el protocolo que usted establezca, es muy bueno. Si usted aprovecha lo mejor de radioterapia, usted aprovecha lo mejor de láser, usted aprovecha lo mejor de diferentes aplicadores de fotónica, el concepto es más amplio y va mejor. En la técnica clase es muy buena. Hay personas inyectadores que le va perfecto inyectando, ¿ok? No estamos en contra de inyecciones, no estamos a favor del láser, no estamos a favor de las inyecciones. El tratamiento es tratamientos combinados y superiores con toda esta tecnología que le acabo de comentar. Qué bueno. Bueno, Carlos, muchas gracias. De verdad Hay que una ha técnica sido, importante, hay una pregunta importante de Leo Regatuso, el doctor eh, Leo a ver, sí, sí, sí. Eh, Dice doctor Durán, la técnica, Ata, ajá, que láser hacen en total. Brasil, cirugía Sí, totalmente con láser, incluso las epifásicas pegadas a la piel. Es un comentario más. perfecto. Muchas veces quizás hay que seleccionar al paciente, muchas veces veo mucho, es decir, que en las colaterales Drupal coloca mucho yelco, Drupal es cardiodinamista, pues se está preguntando, Sí. colocan láser total, ¿ok? Es decir, cierran la safena, en todas las colaterales no hacen flebectomía, hacen de rutina todo con yelco. Muchas veces es muy cruenta, ¿ok? El doctor Carmelino, experto, es decir, muchas veces lo catalogamos como los brasileños, pero ojo, el doctor Sí. Carmelino e incluso antes el doctor Kuffer, ojo, o mucho antes, si esa técnica ya estaba escrita, es una discusión a nivel mundial que no viene al caso, pero sí, vamos a poner la técnica brasileña, pues son muy simpáticos, me caen muy bien los brasileños, Matusi, bien, si me está escuchando, saludos. Entonces, bueno, ponerle a decir la técnica brasileña, me perdona Carmelino, también es amigo, ¿ok? Es buenísima, simplemente que muchas veces veo, sí, el trayecto endurado es un defecto, muchas veces no se enseña todo lo que realmente son los postoperatorios. Una flebectomía bien hecha es perfecta. Muchas veces la combinación de cierre endoláser e inyecciones de la colateral es perfecta. Muchas veces cierre endoláser con flebectomías diferidas va bien. Es decir, depende que el paciente se siente, que el cirujano se sienta cómodo. Por ejemplo, yo de rutina, en algunos casos, casi el 95% de mi estadística es flebectomía mini-incisional. A veces con el otro 5%, quizás hago ATA, quizás hago colaterales con varixio, como lo explicaron allí, pero sí, es decir, es una técnica que debemos hacer los seguimientos, que es buena, que sería recomendable en algunos casos particulares, pero en mi experiencia uso más flectomía mini-incisional con yelco. Realmente me quito ese trayecto endurado, me quito esta pigmentación, me quito esta terapia después con radiofrecuencias posteriores para el manejo del dolor y esto trayecto endurado. Es decir, sí, una técnica buena, a ellos les ha ido muy bien, tienen mucha experiencia. Ahorita en diciembre estaré con ellos. Se puede considerar, es decir, la considero también en la palestra. Mira, y una última pregunta. Una vez cerrada la safena con técnica de láser, ¿pueden en los años volver a producirse varices muy pronunciadas? Bueno, lo que estamos hablando, factores de riesgo, es decir, la evaluación un día antes más preoperatorio es importante. Muchas veces no falla la técnica, sino fallan los diagnósticos. La safena mayor
la accesoria anterior, es decir, tenías una insuficiencia de una epifacial, no la viste, tenías una insuficiencia, una perforante, no la diagnosticaste, la enfermedad siguió su progreso porque no trataste esos segmentos. Muchas veces toman el error que no toman en la importancia del accesorio anterior. Yo de rutina, si tiene insuficiencia el accesorio anterior, insuficiencia la mayor, en un primer tiempo resuelvo todos los reflujos. Muchas personas, Asdrúbal, hacen cierre segmentario, es decir, sellan la safena mayor, difieren la asesoría anterior, a los 5 años tienes varices tronculares, pero no por fallo de la técnica, sino no fue por fallo, la safena mayor está bien sellada. Lo que falló fue el diagnóstico, ¿ok? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, en el último congreso de hace un mes, me comentaba el presidente de la sociedad, el doctor Hugo Navas, no sé si está presente le podemos dar la bienvenida y la palabra porque es una autoridad. En este caso hacían tratamientos diferidos, es decir, ok, pero sí, no es que falle la técnica, ok, pero sí, el láser también tiene recurrencia muy baja, pero creo que falla es en la planificación. Ojo pendiente con estos leads, yo he aumentado los leads, ahí vieron leads bajos, ok, en la experiencia inicial. En la actualidad los leads han aumentado, el tiempo está, por centímetro me ha aumentado la energía, incluso con láser 1940 porque me sorprendía los leaks brasileños entre 140 y 160 de energía total y yo tenía un leak de 40, de 30. Oye, entonces, como es un láser en teoría nuevo, en teoría es decir, más experiencia con el otro, menos recurrencia, yo dije, bueno, vamos a subir un poco el leak para tener un intermedio, pero sí pendiente con esto en los seguimientos anuales promedio. Yo tengo un seguimiento más alto, entre un año, entre 12 meses y 14 meses, 16 meses, hasta ahí llego, ¿ok? Pero en cierta forma, 3, 4, 5 años, veremos que ya está estipulado, que ya hay series de diferentes amigos rusos, turcos, americanos, es decir, sí, es decir, va bien, pero pendiente más que todo con su experiencia, con su lead, con su calidad de fibra, con su láser, como decía, los láseres son muy distintos. Yo tengo dos jacks de la misma casa comercial y son dos jacks con un point muy distinto en la parte de estética. Tengo dos 2940 donde el comportamiento es distinto realmente, no están tan nada estandarizado. Es así. Bueno, hay una pregunta, Carlos, del tratamiento, del precio, del costo del tratamiento completo del fotorrejuvenecimiento. Creo que es parte de una evaluación y es algo eh, muy para cada paciente, ¿no? Sí. Sí. Bueno, creo que estamos llegando al final de este webinar. Gracias, Carlos. De verdad, ha sido una magistral conferencia. Nos llevaste por toda la actualidad y por toda la tecnología nueva en cuanto a este manejo de enfermedad venosa. Danos tus recomendaciones finales. Bueno, aquí está el doctor Hugo Navas, invítalo para que nos ayude. Está disponible. El, el doctor Hugo Nava. Sí. Hugo, ¿nos escuchas? Activa el sonido. Sí. Hola, un gran saludo. Bueno, los felicito por la iniciativa de parte de toda la sociedad de flebología. Eso es parte de la idea, que se le dé difusión, se le dé apoyo al conocimiento y obviamente vaya el reconocimiento al apoyo que da el laboratorio Leti, en este caso para este tipo de iniciativas de difusión de toda la información médica. Muchas gracias, Carlos, por hacer esa revisión tan completa, que la gente sepa que se está haciendo un tratamiento no solamente completo, sino moderno, avanzado y que genera conocimiento nuevo que quizás fuera de nuestras fronteras muchos no tienen ni siquiera información al respecto. Es otra visión, una visión un poco más amplia, más futurista, que seguramente esto más temprano que tarde va a impactar y va a ser de aceptación mundial. Yo creo que sí. Llevará la prueba del tiempo. Específicamente yo le recomendaba a Carlos que sea muy estricto con toda la parte del seguimiento de la data, todo eso, porque esto es lo que le da fuerza, lo que le da soporte a que esas nuevas técnicas, esas nuevas estrategias se consoliden. Y a Drupal, bueno, muy bien por la actividad, por coordinarla. Un Gracias, gran saludo doctor. a todos, saludos a Yarixa del laboratorio y bueno, que sigan ustedes adelante impulsando y
respaldando a todas las sociedades científicas para llevar y difundir el conocimiento. Muchas gracias de parte de la Sociedad Venezolana de Flebología. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Bueno, hemos concluido entonces esta actividad. Gracias a todos por haber permanecido y por estar conectados esta noche de hoy. Estén pendientes para los próximos webinars que van a estar realizando el Grupo Leti. Y bueno, un abrazo y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.